La pregunta de hoy es: ¿cuáles son tus historias sobre fallas en la Matrix? Crecí en el norte de Texas, y uno de mis amigos tiene una granja de vacas y mucha tierra. El nombre de la calle en la que vivía llevaba el nombre de su familia. Mis amigos y yo solíamos ir mucho los fines de semana, lejos de su casa, llevar una guitarra y algo de marihuana, hacer una fogata y simplemente pasar el rato. Una noche de verano, mi amigo nos preguntó si queríamos ver una casa embrujada. Dijo que no estaba realmente embrujada per se, pero que estaba en medio de la nada y abandonada. Dijo que había pasado por allí algunas veces en rutas agrícolas, pero nunca había tenido el valor de explorarla él solo, especialmente de noche. Era uno de esos momentos en los que nadie quería ser el primero en decir no, así que todos dijimos sí. Era una noche fresca y clara, y nos amontonamos en el sedán de mi amigo. Estábamos escuchando algunas buenas canciones de rock clásico y en general disfrutando. Llegamos a un área donde tuvimos que cruzar un río muy antiguo, que ahora era un arroyo. Este arroyo había erosionado esta parte de la tierra durante tanto tiempo, que se había convertido en una depresión muy empinada. Había una gran tabla de madera cruzando el arroyo, lo que lo hacía un plano lo suficientemente plano para cruzar en coche. Nuestro amigo nos aseguró que era seguro para el coche, aunque parecía que el ángulo era demasiado empinado para cruzar sin dañar el coche. En este punto, el ambiente había cambiado. Ya no estábamos simplemente pasando el rato despreocupados. Pocos de nosotros hablábamos porque estábamos mirando por las ventanas los árboles oscuros y amenazantes y las extensiones de hierba iluminada por la luna. Contuvimos la respiración mientras cruzábamos el arroyo, y cuando lo cruzamos, hubo un cambio radical en cómo me sentía. Era como si pudiera sentir que la casa se acercaba. Nadie había dicho una palabra en los últimos 10 minutos, aparte de mi amigo dándonos estimaciones de tiempo sobre cuánto más faltaba para llegar a la casa. No había nada allí. Ni siquiera una carretera pavimentada. Había un camino de tierra formado por coches, pero era muy viejo y estaba cubierto de maleza, como si no se hubiera usado, excepto quizás esporádicamente, durante una década. De repente, me di cuenta de algo que había estado presente durante gran parte del viaje pero que había ocurrido tan lentamente que apenas lo había notado. Rompí el silencio, todo es en blanco y negro. Solo puedo ver en blanco y negro. Todos en el coche comenzaron a asustarse porque ellos también solo podían ver en blanco y negro. No había colores en ninguna parte, solo tonos de negro, como una foto antigua. ¿Estamos muertos?, pregunté. Estaba convencido de que habíamos muerto en el camino, pero no nos habíamos dado cuenta, como en una película de terror. Todavía no tengo una explicación para esto. Llegamos a la casa. El color había regresado, al parecer, pero era tan oscuro que de todos modos no importaba. La casa tenía 2 pisos, estaba un poco inclinada, y la fachada de la casa nos miraba amenazadoramente. Era una vieja casa sureña, con pilares blancos que se habían descolorido con el tiempo, y falsos balcones sobresaliendo de debajo de las ventanas del segundo piso. A unos 50 metros de la casa había un gran silo metálico. Cuando los faros de nuestro coche iluminaron el área, la oscuridad se tomó su tiempo para irse, porque se había asentado allí durante tanto tiempo. Comenzamos a caminar lentamente hacia la casa. En el jardín delantero, había muchos agujeros en el suelo, recién cavados, del tamaño para caber una pequeña planta de maceta. Dentro de los agujeros encontramos pedazos de papel arrugados. En el papel había dibujos burdos, como dibujos de niños. Eran de personas. Figuras de palitos. Algunas de las figuras estaban boca abajo o acostadas. Algunas de las figuras de palitos tenían caras, y todas estaban tristes o gritando algo. Fuimos al silo. Estaba sin llave. Entramos con una linterna y alumbramos el interior por partes con el haz de luz de la linterna. Estaba totalmente vacío y brillaba como cromo pulido. Olía a serrín y avena vieja. Juraría que escuché el sonido de una niña llorando, pero podría haber sido el sonido de las bisagras de la puerta. Finalmente, fuimos a la casa. Todas las puertas estaban rotas. Había una puerta mosquitera, y estaba parcialmente rasgada. Entramos. Nos dividimos en grupos e intentamos explorar toda la casa. Todos tratábamos de parecer valientes, diciendo cosas como lo que más me asusta es que el suelo se caiga.
Había armarios, y conteníamos la respiración antes de abrir las puertas, pero no encontramos nada dentro. Toda la casa estaba completamente oscura y vacía. Solo teníamos una linterna, por lo que podría haber partes que no vimos, pero queríamos salir de allí de inmediato. Regresamos al coche. Uno de mis amigos desafió a alguien a entrar solo a la casa, sentarse en la sala y cerrar los ojos durante 30 segundos. Dijo que lo haría. No lo podía creer. Yo nunca podría hacer eso. Caminó con orgullo hacia la casa. Lo vimos entrar. La sala era la primera habitación en el primer piso, más allá del vestíbulo. Pasaron varios minutos. Pensamos que nos estaba tomando el pelo, queriendo que uno de nosotros entrara tras él para asustarlo. Fue entonces cuando notamos el olor. Algo olía horrible en el coche. Mi amigo que estaba conduciendo miró hacia abajo y vio un gato muerto metido debajo de los pedales. Luego notamos que había pelo de gato esparcido por el coche. Nos asustamos y empezamos a tocar la bocina y a encender y apagar las luces hacia la casa. Nuestro amigo no salió. Finalmente, otro amigo y yo fuimos tras él. Cuando llegamos a la sala, lo encontramos sentado en el suelo, acurrucado, con la espalda contra la pared, los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza enterrada en las piernas. Nos miró como si debiéramos huir, como si fuera demasiado tarde. Le dijimos que se levantara para poder largarnos de allí. Señaló la pared detrás de nosotros. Las luces del coche seguían parpadeando, tratando de hacernos salir. Cada vez que las luces parpadeaban, podíamos verlo. Todos nuestros nombres estaban escritos en la pared en rojo. Más tarde ese verano, un amigo mío volvió a la casa durante el día y la quemó. Vivo en Chicago. Es una ciudad muy grande y hermosa, y, curiosamente, también es la ciudad de Matrix, con los mismos nombres de calles, etc. Uno de mis pasatiempos en días extremadamente agradables es ir al centro y seguir a personas que parecen raras para ver qué están haciendo. Creo que esto se llama ser un callejero, y he experimentado cosas realmente extrañas mientras seguía a personas que podrían compararse con fallas en la Matrix, aunque nunca había pensado en eso antes. La que más se destaca en mi mente como la más Matrix, ocurrió hace unos veranos. Era un sábado y estaba en el centro con un grupo de entrenamiento de parkour. La sesión terminaba alrededor de las 6 de la tarde y todos se estaban preparando para ir a casa o a otro lugar. Estaba sentado en un gran árbol que nos gustaba escalar y estaba mirando hacia abajo a un hombre extremadamente extraño que nos había estado observando literalmente todo el día, desde las 10 de la mañana. Tendría unos 20 y tantos años, era delgado pero musculoso, y llevaba gafas de sol y una camisa de manga corta con cuello de colores verde y rosa brillante y pantalones cortos de carga. Simplemente se sentó allí durante las 8 horas y no se movió, salvo tal vez cambiar de posición en su asiento cuando veía algo que le impresionaba. En ese momento solo quedaban 4 personas. Un practicante de parkour, sus 2 amigas y yo. El hombre se levantó, se acercó al grupo de 3, dijo algo. Parecía intenso, y las 2 chicas se pusieron de pie inmediatamente mientras el chico levantaba las manos en el aire y luego las dejaba caer rápidamente en un gesto salvaje de encogimiento de hombros. Estaban justo fuera del alcance del oído. Salté del árbol y tropecé, fallé al aterrizar y me acerqué al trío. Aparentemente, el hombre se había ido y lo vi caminando rápidamente hacia las escaleras que llevaban a Michigan Avenue, la calle principal del centro de Chicago. Tenía la intención de seguirlo, pero quería asegurarme primero de que no fuera un loco. Cuando llegué a los 3 jóvenes restantes, las 2 chicas seguían en la misma posición en la que estaban antes, completamente calladas. Pregunté sobre el hombre, a lo que el chico respondió, con un tono bastante ofendido: ¿qué hombre? Solo somos yo y estas 2 aquí. Por un breve momento, su rostro tomó una expresión de esfuerzo, como si intentara recordar al hombre, como si debiera recordar al hombre, pero la expresión desapareció tan rápido como el hombre lo había hecho. Cuando quedó claro que no iba a decir nada al respecto, me di la vuelta y bajé las escaleras corriendo hacia Teowich Avenue. Miré a la izquierda y a la derecha, luego a la izquierda otra vez, y a la derecha otra vez. No pude ver al tipo. Había pasado menos de un minuto desde que comenzó a caminar y ya estaba fuera de vista. Podría haber cruzado la calle, pero todavía estaría esperando un hueco en el tráfico para hacerlo. Aparte de eso, la calle estaba extrañamente vacía de peatones.
Había un parque abierto a mi derecha y tráfico rápido a mi izquierda, y no había ni un hombre a la vista. Entonces escuché un grito detrás de mí y corrí de regreso al parque para ver a las dos chicas inclinadas sobre el chico. Las empujé y vi al chico, que se había desplomado, inconsciente y con una mezcla de sangre y saliva en la boca. Parecía que acababa de recibir una golpiza, como si realmente le hubieran dado una paliza. Era un tipo bastante grande, uno de los chicos más musculosos que conozco. Podría haber vencido a 2 o 3 de cualquiera en el parque sin problema, pero allí estaba, fuera de combate. Pregunté a las chicas si habían visto lo que sucedió. Dijeron que estaba hablando consigo mismo y luego simplemente se cayó. Le dije a una que llamara a una ambulancia y seguí interrogando a la otra. Pregunté sobre el hombre. Dijeron que no recordaban a ningún hombre. Pregunté si recordaban que yo había ido allí, tampoco recordaban eso. Muy extraño. La ambulancia llegó poco después y se llevó al chico desplomado en una camilla mientras yo me sentaba tratando de explicar, en detalle, los eventos de los últimos 10 minutos a estas chicas que simplemente no me creían sobre el hombre en verde y rosa neón. Tengo 2 historias que son realmente rarísimas. Ambas son cosas que no creería si alguien más me las contara, pero puedo jurar con cada fibra de mi ser que sucedieron tal como las escribo aquí. La primera ocurrió hace un par de años. No recuerdo la ocasión, pero mi madre y yo habíamos ido a AEW a almorzar, y estábamos sentados comiendo nuestras comidas. Resultó que estábamos sentados bastante cerca de las puertas del baño, así que noté a todas las personas que entraban y salían. La primera persona en salir fue un anciano que caminaba cojeando. Pasó a mi lado, lo miré y continué con mi comida. No pasaron ni 30 segundos cuando otro hombre salió del baño, y en ese momento me asusté un poco porque me di cuenta de que era la misma persona. Mismo cojeo, ropa, cara, todo. Un par de minutos después, sucede lo mismo, pero esta vez es una anciana. Ella sale, luego, 30 segundos después, vuelve a salir del baño. Mi madre me miró y dijo, parece que has visto un fantasma. Yo simplemente tartamudeé un poco y lo descarté como si me estuviera volviendo loco. La siguiente historia es aún más extraña, en mi opinión, y es la ocurrencia más extraña de mi vida. Esto sucedió cuando tenía unos 9 años, pero aún lo recuerdo, vívidamente. Estábamos visitando a la familia en Nevada con mi papá, y ellos vivían en una zona muy seca en una casa rodante de buen tamaño. Un par de días después, estaba jugando afuera con mi primo, básicamente jugando en la tierra. En algún momento, levanté la vista. Justo al lado de la casa hay un campo, supongo. Rodeado por una cerca de alambre, probablemente originalmente para ganado. Pero en fin, había un tipo parado allí. Estaba a unos 300 o más pies de distancia, así que no podía verlo claramente en absoluto. Aquí comienza lo raro. Tan pronto como miro a este tipo, tengo lo que solo puedo describir como una experiencia fuera del cuerpo. Mi cuerpo básicamente se quedó paralizado y ya no veía a través de mis ojos. Y no estaba simplemente flotando allí ni nada, estaba en el cuerpo de ese hombre. A través de sus ojos, podía ver 2 pequeñas figuras jugando al otro lado del campo, pero podía sentir que él veía las figuras como animales. Y luego me di cuenta de que estaba sosteniendo una maldita escopeta. Después de eso, recuperé mi cuerpo y solté, tenemos que entrar, sin dar ninguna explicación a mi primo, que pensó que estaba loco. No le conté a nadie porque no sabía cómo expresarlo a otras personas en ese entonces. Solo se lo he contado a mis hermanos desde entonces, pero no creo que me hayan creído. Todavía me asusta cuando lo pienso hoy porque es la única vez que he perdido el control de mi cuerpo. Fue casi como un sueño, pero todo se sintió como si estuviera sucediendo en cámara lenta. La casa en la que crecí no era para nada espeluznante. Siempre la consideré bastante agradable y estaba en una especie de comunidad cerrada. Un lugar muy agradable. Dicho esto, he tenido múltiples incidentes en esta casa que hasta el día de hoy me asustan. La primera serie de incidentes tiene que ver conmigo y un viejo amigo de la infancia. Una noche, él y yo nos habíamos quedado dormidos en la sala de estar, supongo que tendríamos unos 7 a 8 años, como máximo. Vivimos en el desierto de Mojave y era pleno verano, y esa noche hubo una tormenta eléctrica masiva. En algún momento me desperté, pero no me sobresalté por nada,
aunque tenía una sensación extraña de que algo estaba sucediendo, como cuando te despiertas porque alguien está haciendo algo en la habitación en la que estás durmiendo, y su ligero movimiento te despierta. En cualquier caso, ahora estoy despierto durante un buen minuto o algo así, simplemente mirando fuera de nuestras dos puertas de vidrio que dan al exterior porque hay una tormenta de relámpagos y truenos bastante impresionante en ese momento. Flag, boom, bastante consistente por un buen rato. Luego, después de una pausa y un buen rato de silencio y oscuridad, viene un relámpago relativamente sutil, pero más que suficiente para delinear y mostrar brevemente los detalles de un hombre directamente fuera de nuestras puertas de vidrio sosteniendo un cuchillo en su mano derecha que parecía estar a mitad de un swing viniendo hacia la puerta. Mi amigo, de quien no tenía idea que estaba despierto, se asusta terriblemente y comienza a gritar antes de que mis reacciones se activaran. En resumen, ambos hicimos bastante escándalo y nos quedamos despiertos con mi mamá, quien se despertó por los gritos. Avancemos 5 o 6 años. Acabábamos de terminar un día en la escuela secundaria y decidimos ver televisión y jugar en mi casa. Probablemente eran alrededor de las 3:30 o algo así y estábamos viendo algo cuando escuché el sonido muy distintivo de la puerta que da al garaje abrirse. La forma en que el sofá estaba posicionado, generalmente puedo inclinarme hacia atrás y mirar por el pasillo a mi izquierda para ver quién está llegando a casa, solo para referencia. A 15 pies a mis 2 en punto desde donde estaba sentado estaban las puertas de vidrio que mi amigo y yo habíamos experimentado nuestro avistamiento a mitad del relámpago cuando éramos niños. Cuando miro, no veo a nadie. Llamo, Juan. Mamá. Papá. Nada, no hay respuesta. Miro a mi amigo como para reconocer, raro. Me levanto y miro en el garaje. La puerta del garaje estaba cerrada, y habría oído si se hubiera abierto de todos modos. No había nadie allí. Cierro la puerta del garaje que da a la casa y me siento de nuevo a ver televisión. Pasan unos 5 minutos y lo mismo ocurre de nuevo. Esta vez miro a mi amigo por un momento con una ceja levantada y me inclino hacia atrás de nuevo después de no escuchar a nadie entrar durante 5 segundos o algo así después de que la puerta se hubiera abierto. Llamé a mi familia una vez más para ver quién era, pero no hubo respuesta. En este punto, mi amigo y yo estábamos un poco asustados, así que ambos nos levantamos para revisar el garaje. 2 pares de ojos no encontraron nada allí. Finalmente, lo atribuimos a que era el viento o una diferencia de presión que estaba abriendo la puerta, lo cual no me convencía porque esa puerta del garaje nunca en 15 años había hecho algo así. Esta vez, cuando cerré la puerta, le di un pequeño golpe y la moví un poco para confirmar que estaba bien cerrada. No se movió. Mientras nos alejábamos y nos sentábamos una vez más a ver televisión, sucedió el clavo en el ataúd de este evento. Escuchamos el intento de alguien de abrir la puerta del garaje. Esto fue suficiente para inmediatamente ponernos en modo de amenaza máxima. Buscamos algo con que defendernos porque estábamos seguros de que íbamos a ser comidos por algún tipo de fantasma zombie híbrido o algo así. Ambos agarramos cuchillos de la cocina y corrimos, buena idea, ¿verdad?, frenéticamente a mi habitación donde nos encerramos para tomar un respiro y aclarar nuestras mentes. Básicamente confirmamos entre nosotros lo que había sucedido y cómo, logísticamente, nadie y nada podría haber estado haciendo esto sin que lo viéramos. Registramos el garaje 2 veces, y ni el propio Usain Bolt podría haber jugado con la puerta desde dentro y haber salido de nuestra vista en el tiempo que me llevó a inclinar la cabeza hacia atrás y mirar por el pasillo. Había algo ocurriendo y no podíamos averiguar qué. Decidimos registrar la casa, de arriba a abajo, juntos con armas en mano. Mientras lo hacíamos, confirmamos que todas las ventanas estaban cerradas y nos aseguramos de que todas las puertas estuvieran cerradas con doble cerrojo. Terminamos en las infames puertas de vidrio. En este punto, todavía estábamos asustados y no satisfechos en absoluto de no tener una buena respuesta sobre lo que estaba pasando, así que decidimos revisar el garaje, una última vez. De camino al garaje tienes que pasar por la antigua habitación de mis padres que está a tu derecha. En su habitación también hay puertas que dan al patio trasero, las cuales personalmente había cerrado con doble cerrojo en nuestra racha momentos antes. Sin embargo, ahora, para nuestra sorpresa, la puerta no solo no estaba con doble cerrojo, sino que estaba ligeramente entreabierta. Eso fue todo, entramos en pánico. Corrimos al garaje, salimos por la puerta del garaje que da al patio trasero y hacia la cerca que llevaba al parque en esta comunidad cerrada.
A mitad de camino me caí y solté mi cuchillo, afortunadamente no caí sobre él. Me giré para recogerlo y miré hacia arriba. La habitación de mis padres tenía una ducha con ventanas en una de las paredes, ambas que daban al patio trasero. Con frecuencia colgaban ropa húmeda en la barra de la cortina de la ducha para secar, y noté que la ropa estaba balanceándose violentamente como si alguien acabara de salir de la ducha a su habitación. En este punto, estoy completamente, locamente asustado. Corrimos hacia la puerta y esperamos en el parque hasta que vimos a uno de mis padres conduciendo por el camino hacia casa. Vimos a mi papá y le contamos la situación, así que él se dirigió a casa para revisar. No encontró a nadie, pero más tarde notamos que un puñado de la ropa que estaba colgada en el baño había caído al suelo. Nunca descubrimos de qué se trataba todo eso, pero esa fue mi historia de fallo en la Matrix. O una historia sobre un psicópata que quiere asesinar, no estoy seguro cuál. En quinto grado, hubo un rally para dar premios a los niños que vendieron más cosas puerta a puerta. Todos estábamos en el gimnasio, y había terminado. Al estar más cerca de la puerta en el lado izquierdo del gimnasio, éramos la primera clase en formar fila y comenzar a salir. Estoy en la parte trasera, y veo a mi amigo Wesley hacia el frente de la fila. Golpea su hombro muy fuerte en la parte central que separa las puertas dobles. Entonces la fila sale, y cuando yo salgo, solo está mi amigo que estaba inmediatamente delante de mí y 3 chicas. Los 5 estamos completamente solos en el pasillo. Nuestro primer pensamiento es que ellos nos superaron de alguna manera, pero eso realmente no debería ser posible porque es un pasillo lo suficientemente largo. Regresamos todo el camino a la clase, pero la clase, todas las clases de hecho, estaban vacías. Una chica dice ¿no era arte después? Tal vez fueron directo al salón de arte y así fuimos más lejos, doblamos a la izquierda, solo para ver que el salón de arte estaba vacío. Entonces alguien dice, bueno, ¿dónde fueron? Vamos a volver al gimnasio. Las chicas comienzan a regresar por donde vinimos, y mi amigo y yo vamos en la otra dirección. Es una escuela pequeña, y los pasillos básicamente forman un gran cuadrado. El salón de arte está exactamente al otro lado del gimnasio, por lo que ir en cualquier dirección es la misma distancia. Llegamos al gimnasio, y también lo hacen las chicas, sin haber visto a nadie, y viendo que todas esas aulas también estaban vacías. Así que volvemos al gimnasio. El gimnasio está casi vacío ahora. Algunos adultos están limpiando, uno lleva la gran pancarta que estaba alta en la pared del gimnasio. La última clase está saliendo por las otras puertas, que conducen al mismo pasillo. Así que me doy la vuelta y estoy al final de la fila. Toda mi clase está justo delante de mí, saliendo por las puertas. Al principio pienso wow, ¿cómo lo pasé por alto? Estoy confundido, pero luego veo a mi amigo Wesley, muy adelante en la fila como antes, golpearse el hombro muy fuerte en la parte central entre las puertas dobles. Y luego me doy la vuelta otra vez y veo que los adultos antes apenas están empezando a limpiar, y la gran pancarta todavía está alta en la pared. Hablé con los otros 4. Todos estuvimos de acuerdo en que esto sucedió, y no teníamos forma de explicarlo. Una de las chicas normalmente era una escéptica extrema, del tipo molesto que no cree ni siquiera en cosas mundanas como vivía en el mismo estado donde una vez vivió Abraham Lincoln. Incluso ella estaba completamente desconcertada y dispuesta a creer que algo extraño estaba sucediendo. Nunca le conté a nadie fuera de ese grupo, y hasta donde sé, nadie más lo hizo, pero durante los próximos días, fue todo de lo que mi amigo y yo podíamos hablar entre nosotros. Hice este usuario temporal para que la gente no piense que estoy loco. Solo se lo he contado a 2 personas en toda mi vida. Ahora que comiencen los votos negativos. Asterisco: la primera parte de esta historia es contada por mi hermana y mi mamá. Una vez me desperté en mitad de la noche gritando incomprensiblemente cuando tenía 3 años. Mi mamá y mi hermana estaban durmiendo profundamente en ese momento, y mi papá estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Al escucharme, corrieron hacia mi habitación, preocupadas por lo que estaba pasando. Por su descripción, la escena en mi habitación fue inquietante, por decirlo menos. Estaba sentado en mi cama, con las manos protegiendo mi cabeza y mi rostro como si me estuvieran golpeando, con la espalda contra la pared, y como mencioné antes, gritando. Hubo algo muy notable sobre lo que estaba gritando, sin embargo, no era inglés. Era una lengua oriental,
como más tarde lo describieron, y muy convincente por cierto. Procedieron a intentar despertarme / desengancharme, aunque por más que lo intentaron, nada funcionó. Con el tiempo, me calmé. Al día siguiente, le conté a mi familia presente sobre este sueño que sentí exactamente como la vida real. Estaba en una tierra antigua y distante donde la gente era más pequeña, más bronceada, con ojos extraños, y donde todo era simplemente diferente. Les dije que iba a ser perseguido, palabras entre comillas supuestamente literales, por mis creencias, que era un ermitaño viviendo en el costado de una montaña después de ser expulsado de mi aldea, y que este hombre que yo era en mi vida anterior deseaba que asegurara la supervivencia de su legado, sea lo que sea eso. La única razón por la que remotamente creo esta historia es por cómo llegué a escucharla años después. Avanzamos rápidamente hasta el 2º grado. Llego a casa un día con una pila enorme de libros, todos ellos relacionados con Japón, que, desde el día en que lo conocí realmente, me ha atraído de una manera extraña, antes de que esta historia sea el sueño húmedo de una persona que está obsesionada con la cultura japonesa. Recuerdo vivamente entrar en nuestra antigua casa, ansioso por compartir sobre esta extraña y fascinante tierra con mi familia. En el mismo momento en que mencioné mi nuevo interés, mi mamá pareció haber muerto. Todo su cuerpo se puso pálido de repente, con la boca abierta, los ojos bien abiertos, los músculos tensos. Verla así me dio la impresión de que estaba en un gran problema, pero después de reponerse y asegurarme que no había hecho nada malo, fue a buscar a mi hermana y me contaron la historia de la noche en que me convertí en japonés. O fui poseído. Una vez estaba sentado frente a mi computadora perdiendo el tiempo cuando un pequeño objeto blanco voló de la nada y golpeó mi escritorio. Lo recogí y parecía ser PVC, o algo similar, y se había roto de algo. El objeto tenía una forma extraña y estaba roto en una fractura extraña. Busqué por todas partes y no encontré nada en toda la casa de donde pudiera haberse roto. En la misma habitación, a veces escuchaba mi teclado escribir aleatoriamente por la noche. Incluso dejé mi computadora encendida con un documento de Word, durante algunas noches, como sugirió la mujer que ahora es mi novia, pero no pasó nada esas noches. También he soñado con varios lugares que luego vi en la vida real y que nunca había visto antes. Todavía tengo lugares que se repiten en mis sueños y me pregunto si algún día los visitaré. Una vez soñé que mi hermana quedaba embarazada y perdía al bebé, al día siguiente se lo conté a mi hermano y se puso pálido como un papel y tenía una expresión que nunca había visto en él antes, porque sin que yo lo supiera, mi hermana y su esposo recientemente habían quedado embarazados y solo para perder al bebé poco después. Mi familia apenas me hablaba a menos que hubiera una razón y mi hermano fue el primero con quien hablé desde que sucedió. En la mañana del 19 de abril de 1995, yo era solo un niño pequeño que iba en el autobús escolar cuando tuve una sensación extremadamente fuerte y persistente de que algo malo iba a suceder, no sabía qué, pero la sensación era abrumadora hasta que de repente desapareció y me dije a mí mismo, pasó. Minutos después, cuando comenzó el segmento de noticias regularmente programado en la radio, el DJ anunció la noticia de última hora de que minutos antes había ocurrido una explosión en un edificio en la ciudad de Oklahoma. Sí, el atentado de Oklahoma City. Oh, y miré el reloj y vi la hora, que al darme cuenta de que había sucedido, marcaba las 8:02, vivía en la zona horaria de la montaña y el evento había ocurrido en la zona central, por lo que sería una hora antes, 9:02, la hora exacta de la explosión. Tuve sensaciones similares la mañana del 11 de septiembre, del tsunami japonés y cuando mi familia descubrió por la mañana que mi primo bebé había sido asesinado la noche anterior. Han pasado muchas cosas extrañas, pero la que terminaré es en Halloween cuando era joven. Vivía muy lejos en el campo y en un momento de la noche miré por la puerta de vidrio y vi a la parca parada más allá del patio detrás de la zanja. Esto me llenó de un miedo extremo y aparté la mirada rápidamente. Luego por curiosidad miré de nuevo momentos después y no vi nada. Recientemente le pregunté a mis hermanos y primos si lo habían hecho para engañarme y todos dijeron que no, que nunca hicieron tal cosa, que lo habrían recordado, pero que habría sido divertido hacerlo. Además, si lo hubieran hecho, por naturaleza me hubieran atormentado al respecto más tarde. Recuérdame contarles sobre el ermitaño que murió por comer la manzana envenenada. Esa es una historia divertida y me tomó años sentirme seguro comiendo manzanas de nuestro huerto. Hace muchos años,
Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, estaba en casa solo, ya que mis padres eran profesores y era noche de padres. Estaba en la cocina preparándome algo para comer, era casi el anochecer, cuando escuché un golpe en la puerta principal. Esto en sí mismo era extraño, ya que era un pueblo pequeño y prácticamente cualquiera que viniera a nuestra casa sabía que tenía que ir al garaje, porque la puerta principal rara vez, si es que alguna vez, se usaba. Fui a la puerta y la abrí, dejando la puerta de tormenta de vidrio cerrada. Afuera, en mi porche delantero, había 2 niños, un niño y una niña. Por un segundo, pensé que tal vez alguien se había confundido y había traído a sus hijos a la casa del profesor para la noche de padres, pero eso sería realmente extraño, así que descarté la idea. Les pregunté, ¿puedo ayudarlos? Luego pensando que tal vez estaban vendiendo barras de chocolate o revistas o galletas de niñas exploradoras o palomitas de maíz o cualquiera de las 1000 cosas que los niños venden de puerta en puerta. La niña dijo, ¿podemos entrar? Necesitamos usar tu teléfono. Ahora, ten en cuenta que era un pueblo pequeño, y en ese momento, no habría sido gran cosa dejar que alguien, incluso un extraño, usara el teléfono, especialmente un niño. Resulta que tenía el teléfono inalámbrico en el bolsillo, así que se lo ofrecí, y la niña me miró y dijo, no, necesitamos entrar. Estaba a punto de dejarlos entrar cuando de repente sentí la sensación de horror más increíblemente enfermiza en el fondo de mi estómago. Todos los vellos se me erizaron en la nuca, y tuve una respuesta total de lucha o huida que no tenía una explicación razonable. Siempre estoy inclinado a escuchar estas respuestas, pero mi mano iba hacia la puerta para abrirla de todos modos, y era como si no pudiera detenerme, a pesar del terror frío y sudoroso que me había invadido. En el último segundo, giré mi mano para evitar que se dirigiera hacia el cerrojo, golpeé el interruptor de la luz con mi mano en su lugar y encendí la luz del porche. La luz del porche iluminó a estos niños, y juro que tenían los ojos más negros que jamás haya visto, como si estuvieran usando esos lentes de contacto negros de esclerótica completa. Dejé escapar un chillido, cerré la puerta de un golpe y la cerré con llave detrás de mí. El golpeteo comenzó nuevamente casi de inmediato. Corrí y cerré con llave todas las demás puertas de la casa, y corrí y me escondí en el comedor con mi perro, que gruñía como nunca la había escuchado gruñir antes. Finalmente, el golpeteo se detuvo, y cuando lo hizo, la sensación de terror desapareció y el perro se calmó. Cuando mis padres llegaron a casa, les conté sobre ello, pero pensaron que debía haber estado durmiendo y haber tenido una pesadilla. Hice todo lo posible para sacarlo de mi cabeza y seguí con mi vida. Me había convencido a medias de que era un sueño, o algo que había imaginado, a pesar de que no soy el tipo de persona que hace ese tipo de cosas. Soy tranquilo, racional y enfrento historias como estas con preguntas y escepticismo, así que una especie de paranoia impulsada por el terror imaginando estar solo en casa estaba totalmente descartada. También vale la pena mencionar que estaba completamente sobrio y libre de químicos en ese momento. Hace unos años, escuché a alguien hablar sobre los BEK, o niños de ojos negros, y todos los viejos recuerdos inundaron mi mente. Investigué en internet y descubrí que muchas personas han tenido experiencias similares a la mía, casi punto por punto, y la sensación de horror /terror /miedo frío que estos niños emanan. Nunca vuelvo a abrir la puerta a nadie sin antes mirar por la mirilla, lo cual es una medida de seguridad de todos modos. Estoy aquí, en el trabajo, en una habitación llena de gente, y cuando pienso en esto y en esos niños, y sus ojos, siento escalofríos que no desaparecen. Porque algún día, temo que los volveré a ver y no podré evitar dejarlos entrar. Mi amigo y yo tenemos una especie de extraña conexión psíquica. Lo conozco desde hace unos 25 años, tenemos sueños similares, cuando estamos juntos no hablamos mucho, sabemos lo que el otro está pensando la mayor parte del tiempo. No es perfecto, y nunca estoy seguro de si realmente sé lo que él está pensando. Es solo un presentimiento, o, Juan está pensando en ir al restaurante y... Normalmente lo atribuiría a la coincidencia, o mencionar dicho restaurante en una conversación en algún momento. Pero sucede con la mayoría de las cosas. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama, lo llamé después de llamar a mi esposa. Él ya lo sabía. Dijo que simplemente le vino a la mente, y estaba esperando mi llamada. Ahora, acerca de nuestros sueños, ambos soñamos con eventos futuros. Casi todas las noches desde que puedo recordar.
Normalmente son solo una instantánea de un evento. Como leer un párrafo de un libro. Sabes lo que está pasando, pero no tienes ningún contexto para explicarlo, y a menos que alguien mencione la fecha, o haya un calendario alrededor, no sé cuándo sucederá. Sinceramente, estoy esperando un sueño que no ocurra. Espero que algún día simplemente no lo sepa. Mi amigo tiene este mismo tipo de sueños, los suyos suelen implicar eventos más importantes. Cuando comparamos nuestros sueños, es como si él fuera el siguiente párrafo. Completa la imagen. Lo realmente frustrante es que, no importa cuánto sepamos, no podemos cambiar la mayoría de las cosas. He llegado al punto en el que puedo manipular los eventos en el sueño, y los dejo transcurrir para, si me doy cuenta de que estoy en ese evento, cambiarlo de su resultado original a algo más favorable para todos los involucrados. Algunas cosas no puedo cambiarlas sin importar qué eventos cambie en el sueño. Lo mejor que puedo hacer hasta ahora es cambiar cómo se desarrolla ese evento. No sé si cambia algo más. Normalmente tengo la sensación visceral de que hacer una cosa es favorable sobre otra. Sin razón alguna. Ojalá fuera tan genial como suena. Una vez intenté ver si podía obtener números de lotería, no funcionó. Tengo casi 30 años ahora, y tengo 2 o 3 de estos sueños cada noche. Algunos días parece que estoy viviendo en una neblina de déjà vu. Cuando eso sucede, no se siente como tu vida. Se siente como si alguien más estuviera controlando todo y tú fueras solo un animal en un sistema más grande e invisible. Es prácticamente horrible. Principalmente porque los eventos son fácilmente predecibles, en general, ¿y cómo puedo probarme a mí mismo que no estoy perdiendo lentamente el control de la cordura? No puedo probar nada, porque lo he intentado. Quiero probar esto, quiero mostrárselo al mundo. Soy el tipo de persona que si viera un pie grande o algo así, lo mataría para que podamos estudiarlo, y demostrar que esto es de hecho lo que vi. Uno de mis sueños de anoche, aunque no era yo. Era otra persona en una gran ciudad. Estaban debatiendo si comprar un pretzel suave o un hot dog, como tentempié rápido. Si eligen el hot dog, la elección superior en mi opinión, una anciana intentará cruzar la calle pero un autobús que pasa un semáforo en amarillo la golpeará y chocará. Caerá y morirá. Un niño en el autobús verá esto y le afectará. Si eligen el pretzel suave, estarán en la fila para cruzar antes que la anciana, y ella no podrá cruzar hasta que todos los demás crucen. El hombre verá el autobús y verá que va demasiado rápido para detenerse, así que no cruzará e indirectamente salvará la vida de esta mujer. El niño no verá nada traumático y estará bien. Por alguna razón, el niño es importante. Creo que es porque tiene una alta capacidad de violencia. Realmente no lo sé. ¿Ves qué vago es eso? ¿Qué ciudad era? ¿Fue en Estados Unidos o Europa Occidental? Eso es prácticamente todo lo que sé. Sin fechas, sin marco de tiempo. A pesar de ser tan específico como soy capaz, todavía no está claro. ¿Por qué no fui yo? ¿Cómo puedo estar seguro de que fue un sueño de eventos futuros y no solo un sueño común y corriente? Es frustrante. Muy frustrante. Mi amigo y yo tenemos el hábito regular de conducir hasta Chicago para varios conciertos durante el año escolar y regresar en la misma noche. El viaje de 3 a 4 horas siempre fue divertido, pero casi siempre me quedaba dormido en el camino de regreso durante los últimos 45 minutos más o menos. Una noche, después de ver a Japan Druids tocar en Escubas, volvimos a casa atravesando un aguacero torrencial como nunca había visto antes. Mi amigo siempre me criticaba por nunca mantenerme despierto con él durante todo el camino, así que estaba decidido a demostrarle lo contrario, y fracasé de manera espectacular. Me pregunto cómo pude quedarme dormido con el trueno y la lluvia fuerte golpeando constantemente la camioneta, porque era ruidoso como el infierno. Lo último que recuerdo fue que él dijo algo así como, no pensé que te quedarías dormido tan temprano. Y luego me quedé dormido como un tronco. Mi amigo grita, mierda, despierta y mira esto. Me despierto de golpe. Son las 4 de la mañana. Estamos en la autopista cerca de casa y la lluvia parece estar cayendo aún más fuerte de lo que estaba antes. Miro hacia adelante y no puedo creer lo que veo. En el carril contrario, debajo de un puente a una carretera de campo, hay un camión y remolque completamente volcados, pedazos de caucho y metal retorcidos esparcidos por el asfalto, vidrios rotos por todas partes.
¿Cómo puedo ver caucho y metal y vidrio por todas partes? Porque todo estaba en llamas. En la tormenta de lluvia enviada por el mismísimo Poseidón. Y no estoy hablando de un pequeño incendio o de un fuego de cocina. Parecía que alguien hubiera echado puto napalm en este camión de 18 ruedas. Esto estaba envuelto en llamas. Las llamas lamían el cielo nocturno y empezaban a extenderse hacia el puente. No podía decir si había gente dentro, pero tenía el corazón en la garganta todo el tiempo. Mi amigo y yo estábamos sin palabras y seguimos conduciendo en silencio y asombro por lo que vimos y realmente no hablamos de ello hasta unas semanas más tarde. ¿Pero sabes cuál fue el golpe? No había nadie más, y cuando digo nadie, quiero decir nadie, allí en la autopista excepto mi amigo y yo. No había policías. No había bomberos. No había servicios médicos de emergencia. No había luces ni sirenas. Ni siquiera había peatones que pasaran por nuestro lado de la carretera o el otro. Solo nosotros pasando rápidamente junto a un montón solitario y en llamas en medio de la tormenta del verano. Lo que realmente hizo que esto fuera real para mí fue cómo no pude encontrar ninguna noticia al respecto en ninguno de los canales de noticias locales o periódicos. Google no arrojó nada sobre un incendio de camión o remolque en mi área posterior a alrededor de 2003, y esto ocurrió hace apenas unos meses. Le conté a mis amigos sobre este incendio y nadie me creyó. Incluso el tipo que lo vio conmigo está empezando a dudar de que realmente haya sucedido o que quiera olvidarlo por completo. Cuando le pregunté si había escuchado alguna noticia al respecto unos días después del incidente, dijo, bastante sarcásticamente, que estaba lleno de un montón de trabajadores migrantes mexicanos que la CIA eliminó. Obviamente estaba siendo un idiota por el simple hecho de ser un idiota, pero el hecho de que pasara por alto lo que vimos al mismo tiempo me da escalofríos y me hace muy sospechoso. Hice un viaje al día siguiente de regreso al lugar donde lo vimos. No había rastro de ningún accidente. No vi marcas de quemaduras del fuego ni piezas del camión. No sé en qué creer ya. Así que, una vez cuando tenía unos 15 años, bajé a una habitación en la casa de mis padres con un libro. La habitación estaba de alguna manera aislada del sonido de la televisión de mi madre, que es medio sorda, y de los sonidos de la ciudad. La característica inusual de esta habitación era un espejo, que cubría la mayor parte de una de las paredes de la habitación. Estaba compuesto por secciones de 2 pies de ancho, ya que era un espejo muy antiguo. Era pleno día, pero planeaba leer allí durante un rato, así que me dirigí hacia la lámpara para encenderla. Estaba a punto de encender la lámpara cuando pensé que vi algo en el espejo. Miré y vi mi reflejo en el espejo, junto con el de un hombre alto, quizás un poco más alto que yo, pero mucho más delgado, de pie a mi lado. Como no había visto a ningún hombre en la dirección hacia la que me estaba dirigiendo, miré a mi lado. Me sentí aliviado al no encontrar nada allí. Ya estaba pensando, vaya, eso fue extraño, debe haber sido algún tipo de fallo sináptico. Luego miré de nuevo al espejo. El hombre seguía allí a mi lado, aunque no había nada junto a mí. Lo miré fijamente. Era alto, rubio, y llevaba un traje negro de 3 piezas con corbata. Y sus ojos estaban mirando los míos. Me quedé allí durante unos momentos, simplemente mirando, tratando de entender lo que veía. Él solo miraba, no como si fuera una imagen congelada, sino como si me estuviera mirando curiosamente. Después de quizás 20 segundos de desconcierto, di un paso atrás, me di la vuelta y corrí escaleras arriba. Por suerte no estaba solo y mi madre estaba arriba. Empecé a gritar horrorizado e intenté contarle sobre el hombre donde no había ningún hombre. Normalmente soy una persona tranquila, incluso en peligro, así que en lugar de pensar que alguien estaba entrando en la casa, ella pensó que había enloquecido abruptamente porque nunca me había visto mostrar tal miedo o emoción. No pude ser persuadido para entrar en esa habitación ni siquiera pasar cerca de la puerta durante 1 o 2 meses, siempre usaba la puerta lateral para evitar tener que acercarme. Incluso salía por la puerta lateral para contestar al timbre. Así que un tiempo después entré allí para ver a alguien que estaba de visita. Nada extraño sucedió, aunque seguía mirando ese gran espejo esperando que ocurriera algo. Unas semanas después, entré en la habitación adyacente para buscar algo. Eché un vistazo y vi algo sentado en la alfombra de esa habitación con el espejo. Estaba justo en el centro de la habitación. Entré y parecía un trozo de abrigo de piel, había un abrigo de piel desgastado en un armario cercano, así que lo recogí.
Ardilla muerta. Sin heridas, ni razón aparente por la que murió o cómo llegó allí. Estaba un poco molesto porque solía tener varias ardillas como mascotas cuando era más joven. Nunca he tenido alucinaciones como esta que yo sepa. A menudo me pregunto cómo sucedió. Hasta el día de hoy, muchos años después, no mantengo espejos en ningún lugar excepto en el baño. Recuerdo una vez cuando un amigo mío acababa de comprar un PS3 y estábamos trasteando con él. Acababa de regresar de Virginia, y mientras estuve allí, salí en un bote con mi familia cuando pasó un submarino y mi madrastra tomó un montón de fotos de él. Así que, mientras miraba en el PS3 de mi amigo, noté que una de las fotos del submarino que tomó mi madrastra estaba ahí en su carpeta de imágenes. Era la única foto en el PS3, y me asustó muchísimo. Mi amigo no tenía idea de cómo llegó allí. No podíamos pensar en ninguna explicación plausible. No había subido ninguna de las fotos a Facebook ni nada por el estilo, no habían sido descargadas de la tarjeta SD, ni nada que yo supiera, seguían a 3 estados de distancia, todavía en la cámara de mi madrastra. Al principio, mi amigo pensó que le estaba tomando el pelo, pero luego se dio cuenta de que estaba seriamente perturbado. Hubo otra vez, hace unos 3 años, cuando tenía un apartamento con un amigo. No puedo recordar exactamente qué pasó. Tendría que hablar con mi amigo para llenar los vacíos, pero básicamente fue algo así. Teníamos una cinta de VHS, en blanco, o un DVD, nuevo todavía envuelto. Lo pusimos en el reproductor, y de alguna manera tenía imágenes de nosotros mismos en él. Era aterrador como el infierno, y dejamos de verlo inmediatamente una vez que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. No puedo recordar de qué era la grabación, solo sé que era una locura y creo que lo destruimos. Y nunca más se habló de ello. Recuerdo haberlo discutido con un amigo, y él realmente no me creyó, así que lo dejé. Todavía me atormenta la cabeza hasta el día de hoy, aunque he intentado olvidarlo por completo. Me perturbó profundamente. Tengo un recuerdo de cuando era muy joven, y siempre lo he tenido en mi cabeza exactamente como sucedió. Estoy 100% seguro de que mi memoria es correcta en esto, a pesar de la presunta falibilidad de la memoria. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, y un estante en el que había puesto todos mis juguetes comenzó a hacer ruido. Miré hacia allí, y parecía que algo estaba tratando de salir de entre la pila de juguetes. Me asusté, y me escondí bajo las cobijas demasiado asustado para ver lo que salía. Grité, mi mamá entró y encendió la luz y vi que todos mis juguetes estaban esparcidos por el suelo, y nada más. Mi mamá me regañó por dejar un desorden así, y yo estaba demasiado sin habla de tanto asombro para intentar explicar nada. Cuando era niño, había considerado que tal vez una rata grande había estado escondida debajo de mis juguetes. Pero eventualmente me di cuenta de que era implausible, ya que había colocado los juguetes allí cuando estaba limpiando rápidamente mi habitación justo antes de meterme en la cama. Estoy 100% seguro de que no fue un sueño, siempre he tenido problemas para conciliar el sueño, así que era una noche típica de solo estar acostado en la cama inquieto. Otra cosa que ha sucedido varias veces. En la casa de mi abuela hace 1 o 2 años, estaba echando una siesta en la habitación de invitados y me desperté al sonido de un hombre hablando en el salón. Finalmente me levanté y entré para ver quién estaba visitando a mi abuela. La única persona en la casa además de mí era mi abuela. Supongo que tenía una expresión extraña en la cara porque mi abuela me preguntó si pasaba algo, y le dije que creía haber escuchado a alguien hablando allí. Sorprendentemente, ella también me dijo que había estado escuchando a un hombre hablando y que no pensó nada al respecto hasta que lo mencioné. Ella es una señora mayor bastante equilibrada, no es de las que se emocionan mucho por nada. Mencionó casualmente cómo ha estado sucediendo de vez en cuando, pero supuso que era un producto secundario del envejecimiento de su cerebro. Me pareció bastante inquietante y no lo he mencionado desde entonces. Bastante espeluznante, y ahora mi abuela a veces me da miedo. Tengo 12 de abril de 2009. En realidad, tengo esta fecha escrita en uno de mis diarios y ocasionalmente intento descifrar qué sucedió ese día. Pero primero, déjenme explicar. Unos días después del 12 de abril, estaba en mi auto llevando a mi amigo a casa, estábamos escuchando la radio y charlando cuando de repente mencioné el 12. ¿Por qué? Porque no tenía absolutamente ningún recuerdo de nada que hubiera pasado ese día.
Recuerdo haberme ido a dormir el sábado, despertar el lunes y ir al trabajo, luego llevar a mi amigo a casa como lo hacíamos normalmente. Ahora, aquí está la cosa, no dormí por más de 24 horas, vivía con mi familia en ese momento, y no simplemente imaginé que el 12 no había sucedido. De hecho, la única razón por la que supe que era hora de ir al trabajo fue por mi radio. Todas las mañanas seguía mi rutina configurando mi alarma para que encendiera mi radio reloj y pusiera a los DJ de la mañana para despertarme. Solo estaban de lunes a viernes, los fines de semana eran repeticiones por la tarde y por la mañana solo había música con comerciales. Realmente ni siquiera pensé en esto hasta esa noche cuando llegué a casa del trabajo. Principalmente porque no me había dado cuenta de que faltaba algo hasta después de haber hecho todo lo demás. De todos modos, volviendo al martes. Entonces le pregunté a mi amigo si recordaba o no su domingo. Al principio preguntó por qué, y le dije que era porque no podía recordar haber hecho nada. Ella se quedó en silencio en el auto conmigo durante unos 5 minutos mientras esperábamos en un semáforo especialmente largo debajo de un paso elevado. Luego dijo que honestamente no podía recordar haber hecho nada el domingo tampoco. Estábamos un poco asustados por esto ya que debería haber pasado algo. Antes de dejarla, concluyó que era solo una coincidencia y que no debíamos preocuparnos por eso. Después de que ella se bajó del auto, llamé a mi mamá y le pregunté qué hicimos el domingo. Ella dijo que salimos a cenar en algún lugar, y que no pasó nada más realmente. Le pregunté dónde cenamos, ella no pudo recordar. Luego le pedí que pusiera a mi hermano menor al teléfono y le pregunté si teníamos sobras del domingo. Él dijo que no sabía de qué sobras estaba hablando, y luego dije las de la cena, a lo que respondió que nunca salimos a cenar. Más tarde durante el día le pregunté al resto de mi familia qué hicimos el domingo, todos dijeron algo sobre la cena pero aparte de eso no pudieron recordar nada. Se vuelve un poco más espeluznante en este punto porque llamé a mis abuelos. Les pregunté qué cenaron, afirmaron que nos habían tenido de visita. No tenemos una buena relación con mis abuelos, así que la probabilidad de que eso sucediera es bastante baja. Mi siguiente suposición lógica fue que esto era simplemente una broma de parte de todos ellos hacia mí. Mi familia es conocida por ser cruel entre sí, y hemos mantenido algunas bromas y chistes durante años y años sin explicar qué tiene de divertido. Tengo un problema con esta respuesta principalmente porque mi amigo no conocía a mi familia, y mis abuelos nunca hubieran accedido a hacer la broma en primer lugar. Especialmente no durante tanto tiempo. Cuando comencé a salir con mi esposa, estaba frecuentemente en su casa. Éramos los únicos allí. Su hermano estaba en la universidad, su madre había fallecido unos meses antes, y su papá ya había empezado a salir con alguien y rara vez regresaba a su casa. Esa casa siempre me daba escalofríos desde el principio. Siempre sentía que alguien me observaba cuando me duchaba, se me ponían los pelos de punta. Aleatoriamente, cuando estábamos viendo televisión, se escuchaban pasos subiendo las escaleras donde estaba el dormitorio de sus padres, y donde su mamá pasó varios meses postrada en la cama con cáncer. Había fotografías de su mamá por todas partes, pero una en particular estaba en una mesa auxiliar al lado del sofá. Una noche, me desperté alrededor de las 3 o 4 de la mañana por algo que sucedía en la mesa auxiliar justo detrás de mi cabeza. Sonaba como si estuvieran moviendo algo y en ese momento supuse que alguien estaba recogiendo algo. No miré qué era, fingí seguir durmiendo porque asumí que era su papá. Él salía temprano por la mañana y aunque no lo vi llegar a casa, asumí que había regresado tarde y se estaba yendo temprano. Solo lo había conocido una vez antes, y entre mis propias impresiones sobre él y las historias que mi esposa me había contado, lo imaginé como un hombre varonil, del tipo tocas a mi hija y te reviento. Y aquí estaba yo, durmiendo en su sofá. Volví a dormir pronto después y cuando me levanté, la foto de su madre en la mesa auxiliar estaba girada hacia mí. No suelo creer en lo sobrenatural o en la vida después de la muerte, pero aún así me sentí un poco inquieto por eso. Sin embargo, pensé que su papá estaba tratando de enviarme un mensaje. Pasaron un par de semanas y estaba en el baño principal en el dormitorio de sus padres. Creo que estaba agarrando espuma de afeitar o algo así. Salí del cuarto y un par de minutos después escuché algo caer al suelo. Una bolsa de artículos de tocador se cayó al suelo y todos sus contenidos se desparramaron por todas partes.
No la había empujado y no podía haberse caído sola, estaba bien pegada contra la pared, justo en el medio del mostrador. No sabía qué pensar, pero lo ignoré. Pasaron unas semanas más y estaba claro que mi esposa y yo éramos serios. Ya estábamos hablando de lo que queríamos en una pareja, matrimonio, hijos, todo el paquete. Su amiga de fuera de la ciudad estaba visitándola. Los tres estábamos hablando. Ella comenzó a hablarme y me volví para mirar por el pasillo. Me quedé congelado. Allí, parada en el pasillo, estaba su mamá. Solo su rostro, el cuerpo estaba borroso. Se detuvo por unos segundos y me sonrió como si me estuviera dando un reconocimiento. Desapareció en un borrón que giró alrededor y voló hacia arriba por las escaleras hacia donde estaba el dormitorio principal. No pude hablar durante 5 minutos. Mi esposa y su amiga estaban hablando de mí preguntándose qué demonios pasaba. Salí de mi estupor, fingí que no pasaba nada durante unos minutos y traté de decidir si esto era algo que debería contarle a mi esposa. Eventualmente lo hice, pero solo porque ella no dejaba el tema. Nada más sucedió en esa casa después de esa noche. No hubo pasos, golpes en la pared, ni extraños sonidos de ningún tipo. Nada. La sensación era pacífica. Es importante señalar que mi esposa acababa de salir de una relación abusiva. Sus padres estaban extremadamente preocupados por ella y por quién terminaría. Sus padres se habían mudado aquí por las excelentes instalaciones de atención contra el cáncer, pero mi esposa se había quedado en su ciudad natal por este chico con el que estaba y no terminó yendo al lado de su mamá hasta solo un par de meses antes de que falleciera. Toda la experiencia fue como si su mamá me estuviera advirtiendo que fuera bueno con ella, haciendo su presencia conocida, observándome y evaluándome hasta que finalmente recibí algún tipo de aprobación. Me llevo muy bien con su papá. Es un tipo genial. Hablé con él sobre lo de la foto algunos años después y jura por lo más sagrado que nunca regresó a casa durante ese periodo de tiempo. No tocó la foto detrás de mí, ni siquiera estaba allí. No creo en los fantasmas. No creo en una vida después de la muerte. Pero esto me persigue hasta el día de hoy, y nunca lo olvidaré. Cuando era un niño pequeño, nuestros 2 Dobermans, que normalmente eran excelentes perros, de repente se volvieron locos e intentaron arañar y morder la puerta del dormitorio donde estaba mi cuna. Mi papá, que no era un hombre pequeño, tuvo que levantarlos físicamente con una manta sobre sus cabezas y llevarlos al sótano, ya que estaban enloqueciendo tratando de alcanzarme. Al día siguiente, subió las escaleras y me escuchó hablando con la simpática anciana en mi habitación. Por supuesto, no había ninguna simpática anciana en mi habitación. Seguí teniendo estas conversaciones e incluso podía describirla a mis padres. Los perros seguían volviéndose locos y tenían que ser encerrados en el sótano. Uno de ellos, un Doberman, adulto, cabe destacar, de alguna manera saltó por la pequeña ventana en la parte superior de la puerta y se escapó. Recuerdo la sangre y el vidrio, y deduje que no era un intruso porque todo el vidrio estaba afuera. De todos modos, los propietarios decidieron vender poco después, porque, aunque les gustaba el ingreso del alquiler, era incómodo para ellos seguir siendo propietarios de la casa donde su madre anciana había fallecido. En mi dormitorio. La familia tiene una foto de ella con su atuendo favorito, y es exactamente como yo la describí a mis padres. Nunca había estado en la casa de los arrendadores, ni siquiera los conocía. Mi segundo año de secundaria, en medio de la nada. Mi vecino y yo estábamos caminando por el bosque. Él tenía el revólver de su papá, porque eso es genial. Realmente no soy una persona de armas, no las encuentro emocionantes. Por alguna razón, en medio del bosque, sin motivo alguno, digo oye, déjame ver esa pistola un segundo. Él me la entrega, giro 180 grados y disparo un tiro al azar contra un árbol. Se rompe una rama, cae y golpea a una puma que debía estar a solo 20 pies de nosotros. No tenía idea de que estaba allí. Hay un montón de sangre, parece que le rompí la cara bastante, antes de que saliera corriendo. Extraño, casi accidente, lo ignoramos. La semana siguiente, estoy caminando por la playa, miro al azar hacia el borde del bosque y hay una puma observándome, con la mitad de la cara desfigurada. Simplemente se aleja después de un minuto. Unas semanas después, estamos conduciendo de regreso a casa y nos detenemos en la curva de la carretera debido a un accidente.
Parece que un auto chocó con un ciervo, dio vueltas y chocó contra el tráfico que venía en dirección contraria. El accidente está siendo atendido, pasamos, continuamos unos 100 pies más adelante, nos detenemos junto al ciervo. Una puma está comiendo su vientre. Esto es extraño, dado que las luces y las sirenas y las personas están a poca distancia de la carretera. Me mira mientras pasamos lentamente. Claramente tiene la mitad de su rostro desfigurado. No podía estar a más de 10 pies de distancia. Parece que la cicatriz era vieja y estaba bien curada. Estoy un poco perturbado. Al mes siguiente, la familia está visitando amigos en una ciudad a varias horas de distancia. Él da a relucir la historia de la puma. Uno de los padres cuenta la historia sobre cómo estuvo en un grupo para matar a una puma que había aterrorizado al pueblo muchos años atrás, mató a un par de niños, lo atacó a él, etc. Rabioso y ensangrentado, dice. Él dio el tiro de gracia y todavía lo tiene montado en su casa. Pido verlo. Sí. La misma cara desfigurada. La placa en el montaje claramente dice que es de 1979. Estoy muy asustado. Me voy con la familia, no vuelvo a esta ciudad durante años. Cuando lo hacemos, todavía recuerdo esta historia de la puma, se la cuento a mis padres. No me creen. Pido ir a la casa, ellos conducen, yo guío. Llegamos al lugar. No hay una joven pareja con 2 hijos viviendo allí. Hay una pareja mayor y amable, sin hijos. Estoy seguro de que es la misma casa, tenía un color distintivo y un porche delantero extraño. Nos invitan a tomar té, es Canadá. Incluso conozco el interior, que la sala de estar está en la parte de atrás detrás de una puerta, etc. Hay un punto de color claro sobre la repisa, del tamaño perfecto para una placa con una cabeza montada. La pareja mayor insiste en que lo único que ha habido allí fue un cuadro, para cubrir ese horrible punto descolorido, y que está en proceso de enmarcarse nuevamente. Digo pero, ¿qué pasa con la cabeza de puma? Solía haber una puma allí. El ambiente se vuelve repentinamente sombrío. La esposa sale de la habitación. El esposo me dice severamente que eso no es gracioso. Estoy confundido. Mis padres calman un poco la situación. El esposo nos cuenta cómo sus 2 hijos fueron asesinados por una puma hace muchos años. Nunca la atraparon. La pareja estuvo brevemente encarcelada por cargos de asesinato por la desaparición de sus hijos, hasta que se encontraron los restos. Ellos son las únicas personas que han vivido en esa casa en los últimos 15 años. Estoy completamente desconcertado. ¿Nos vamos? Discuto un poco con mis padres, que están molestos por el tiempo perdido. Bueno, si me equivoqué, ¿cómo es que conocía el camino aquí y sabía que la sala de estar estaba detrás de esa puerta, y conocía el punto sobre la repisa, etcétera? Digo. Mi papá responde bueno, tal vez lo recuerdes, vivimos allí por un tiempo cuando estaba con tu madre biológica. ¿Cuándo? Cuando tenías 1 año. En 1979. Sí, vaya. Cuando era joven, mi hermano y yo solíamos compartir habitación. Por las noches nos acostábamos en nuestras camas hablando periódicamente, conversando cuando nos venían pensamientos a la mente, hasta que uno de nosotros se quedaba dormido y dejaba de responder. Entonces, una noche estamos en la casa de mi abuela, durmiendo en una disposición similar. Nos vamos a la cama y estamos hablando como de costumbre. Yo me quedo dormido primero, y de inmediato comienzo a soñar. En mi sueño estoy en una especie de pueblo toscano, algo así, excepto que solo parece ser la mitad de un pueblo. Donde debería estar la otra mitad, hay un acantilado escarpado, con vistas a una pradera que parece estar a kilómetros más abajo. Las carreteras terminan abruptamente en el borde del acantilado, etc. No parecía tanto que el pueblo estuviera construido en la cima de un acantilado, sino que había un pueblo y un acantilado decidió mudarse allí. El pueblo parece estar en buen estado, a excepción del acantilado, pero no hay gente, así que simplemente camino explorando y disfrutando del paisaje. De la nada, un grupo de soldados nazis comienza a perseguirme. Después de un rato, me encuentro contra el borde del acantilado, con los soldados acercándose. Mi pie resbala y comienzo a caer. Caigo durante lo que parece minutos, dirigiéndome hacia la pradera debajo. Cuando estoy cerca del suelo, noto que hay una cama en el suelo,
directamente en mi camino, y en la cama hay una persona durmiendo, y esa persona soy yo. Aquí es donde se pone extraño. En el momento en que golpeo a la persona que duerme en la cama, me despierto del sueño. Me despierto por los gritos de mi hermano. También me despierto aproximadamente a 3 pies sobre mi cama, de la cual caigo inmediatamente. Golpeo la cama, completamente desconcertado, y escucho a mi abuela gritarnos que nos callemos. Mi hermano se calla, pero parece aterrorizado. Le pregunto qué pasó, y esto es lo que me dijo. Dijo que había estado allí, hablando conmigo, y cuando no respondí, pensó que me había quedado dormido. Me miró y me llamó, para comprobar si realmente me había quedado dormido. Mientras me observaba, levitaba fuera de la cama. Es decir, dijo que me levanté lentamente de la cama, con sábanas y mantas colgando de mi cuerpo. Algo así pero con más ropa de cama y menos desierto. Al verme levitar, gritó, lo que me despertó y aparentemente detuvo lo que estaba sucediendo para hacerme flotar. Todavía me molesta que no tenga una buena explicación para el evento, pero lo peor de todo es esto: mientras caía en mi sueño, estaba lleno de una euforia que nunca he sentido desde entonces. He tenido otros sueños de caída y vuelo, y la sensación fue completamente diferente y mucho más intensa. Era pura paz, pura alegría y pura emoción, todo envuelto en un hermoso tapiz que no creo que vuelva a experimentar nunca más. Esa es la peor parte. Solo un par de muchas. 2 amigos y yo estábamos almorzando y compartiendo una jarra de cerveza en un pequeño bar. Estábamos sentados en taburetes y éramos los únicos clientes. El camarero era la única otra persona en el edificio. Uno de los chicos intentó levantarse e ir al baño y casi se cae del taburete. No podía poner los pies en el suelo. Todos miramos hacia abajo a la vez y nos dimos cuenta de que sus cordones estaban atados alrededor de las patas del taburete. Atados en lazos perfectos como si se hubieran hecho con mucho cuidado. Comenzó la explicación. Al principio pensamos que tal vez había inclinado la silla hacia atrás y deslizado las patas a través de los cordones. Eso se descartó cuando nos dimos cuenta de que estaban atados por encima de las travesaños. Inspeccionamos los cordones y tiramos de ellos para confirmar que estaban firmemente atados alrededor de las patas. Estábamos tan confundidos que incluso llegamos a sospechar que el camarero tenía una puerta secreta en el bar y alcanzaba a hacer la broma. Inspeccionamos el bar en busca de esa puerta. No habría sido muy inteligente por parte del camarero hacer esto a completos desconocidos a plena luz del día. Además, estuvo a la vista todo el tiempo que estuvimos allí. Terminamos nuestro almuerzo y cerveza y nos fuimos de allí. El segundo fue cuando estaba saliendo de la casa de un amigo tarde en la noche en Colorado. La nieve cubría el suelo. El suelo estaba blanco y el cielo estaba oscuro y lleno de estrellas. Caminé cuidadosamente hacia mi coche, mirando hacia abajo para evitar pisar un parche de hielo. A medio camino hacia mi coche, levanté la vista para ver a 3 extraterrestres grises de libro de texto parados alrededor de él. Era como si estuvieran haciendo algo a mi coche, inspeccionándolo o algo así. Me miraron. Los miré. Parpadeé. Todavía estaban allí. La sensación que tuve fue que estaban sorprendidos de que pudiera verlos y no estaban seguros de qué hacer. Parpadeé, sacudí la cabeza y volví a parpadear. De repente se desvanecieron, por falta de una mejor descripción. Pasaron de ser sólidos y tridimensionales a transparentes y luego desaparecieron. Parpadeé algunas veces más y me quedé allí durante unos largos minutos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría tener un ataque al corazón. No creí que realmente se hubieran ido. Estaba luchando con el hecho de que hubieran estado allí en primer lugar. Finalmente reuní el coraje para entrar en mi coche. Fue hace unos 15 años, y no he desarrollado esquizofrenia ni ningún otro problema mental, y no los he vuelto a ver. Han sucedido muchas otras cosas extrañas antes y después. Pero esa fue la única vez que vi algo frente a mí y estando despierto y caminando. Alrededor de 2002 intenté crear un objeto con mi mente, algo simple y común. Tenía 16 años en ese momento y ahora tengo 27. No tenía conocimiento de fenómenos sobrenaturales, una comprensión más elevada de la realidad o incluso creencias espirituales tangibles más allá de un enfoque científico racional y lógico de la vida.
No estoy seguro de cómo se me ocurrió este experimento, para probar los límites de la mente humana y de la realidad misma. Algo extraño de hacer para alguien que no estaba dispuesto a considerar nada extraño o ilusorio. Me esforcé mucho tratando de visualizar un lápiz en mi pequeña mesa de comedor de cristal circular. Esto duró al menos 45 minutos, tal vez una hora. Realmente pedí tanto como pude a mis procesos de pensamiento y percepción interna. Probé tantas analogías diferentes como pude para entender que mis pensamientos no son físicos, sino que provienen de algo hecho de materia y, por lo tanto, un lápiz es simplemente materia, independientemente de si proviene de un árbol o de mis propias frecuencias de ondas cerebrales. En ese momento era simplemente un sinsentido en mi cabeza. Esta es mi descripción de lo que recuerdo haber hecho. Inevitablemente me di por vencido y simplemente liberé la tensión que había acumulado y luego, como si hubiera engañado a mi cerebro, seguí intentándolo. Finalmente, seguí adelante, probablemente fui a comer algo pero no es importante. Al dirigirme a mi habitación para usar el baño, noto un lápiz en mi gran mesa de pino. Lo había mantenido limpio sin nada encima, ni siquiera sabía realmente por qué lo hacía, aparte de que era bastante nuevo. Seguro, es el lápiz exacto que había estado tratando de materializar. Estaba volviéndome loco. Cuestioné a mi mamá sobre poner el lápiz en mi habitación como indicación para hacer tareas escolares. Después de responderme varias veces y no creerle, simplemente dejó de responderme por completo. Rompí el lápiz varias veces revelando que no tenía grafito en su interior, ni siquiera se rompió como madera en absoluto. Solo puedo compararlo con una de esas gomas de borrar viejas y malas, que se deshacen. Una de esas viejas de hace años, o una de esas realmente baratas. Pensé que era una broma que ella había hecho o algo así. La interrogué más veces después hasta que me sentí mal por hacerlo. El grafito estaba solo en la punta, ni siquiera era grafito. Ni siquiera podía escribir. ¿Quién pone un lápiz trucado en la habitación de alguien después de ese tipo de experimento? Ella no tenía conocimiento de lo que había estado haciendo. Estaba herida por mis acusaciones y nunca me habría mentido. Ella significaba todo para mí y se suicidó un año después. Mi relación con ella siempre fue amorosa y recíproca. Desafortunadamente, deseché los restos de él y lo lamenté mucho, debido a que perdí cualquier prueba y evidencia. Casi lo guardé, pero claramente pensé que era brujería. Si tan solo entendiera que era de mi propia creación. Supongo que la mejor parte de haber tenido una experiencia así y darme cuenta inevitablemente de que nadie a quien le cuente nunca me va a creer, permite niveles mucho más altos de creencia hacia las historias de los demás. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.